El jueves último, el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley que plantea modificar el Código Penal para incorporar un nuevo delito, terrorismo urbano. La iniciativa busca endurecer las penas para los criminales que cometan delitos de extorsión, sicariato y secuestro. En el documento, el gobierno incorpora una disposición complementaria final que busca blindar a los militares y policías que participen en el estado de emergencia decretado en 13 distritos de Lima y uno del Callao. Blindaje, entonces. Esta fue una exigencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalaron fuentes militares a esta revista. El nuevo jefe de la DIRTIC es el general David Villanueva Llana, a quien el Ministerio Público acusa del presunto delito de homicidio calificado por los asesinatos de 18 civiles durante las protestas ocurridas el 9 de enero del 2023 en la ciudad de Juliaca. Miren a quién lo ponen al frente. La formalización de la investigación preparatoria contra el flamante jefe de la DIRTIC y otros 19 miembros de la policía y el ejército se produjo el 8 de mayo pasado y estuvo a cargo del equipo especiales de fiscales para los casos con víctimas durante las protestas sociales. El no tener cifras actualizadas o tener controversias entre uno u otro equipo genera una gran preocupación, señaló a esta revista el exministro del Interior Mariano González. No se necesita hacer un análisis muy profundo para concluir que hay una clarísima diferencia entre lo que dice el gobierno y lo que ocurre en las calles, aseguró. La manipulación de cifras por parte de los funcionarios del Ministerio del Interior para alterar la verdad y confundir a la ciudadanía configuraría los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad, según penalistas consultados por esta publicación. Bien, ahora sí, entramos de lleno en cuanto a las mentiras del gobierno de Dina Boluarte, en este caso por Juan José Santibáñez. Es uno de los artífices de lanzar información falsa para confundir a congresistas y a su propia institución de la lucha contra criminalidad organizada, y que finalmente eso tampoco permite ver con claridad a qué van a enfrentar la Policía Nacional. En todo caso, Miguel, vamos entrando de lleno en cuanto a la publicación del semanario Hildebrand su 13, donde titula Farsante. Ahí vemos en la portada. Vamos a leer toda la publicación para que nosotros tengamos una idea de qué está señalando como denuncia pública al ministro Juan José Santibáñez, la servienta de la serviente. Sí, amigos, tenemos en este caso una publicación bastante interesante del semanario Hildebrand en sus 13, que justamente nos va a contar de qué manera el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, vamos a decir, está haciendo la de cirujano plástico ahora, tratando de maquillar una serie de cifras. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó realmente, amigos, es que la situación de la delincuencia ya no daba para más, y entonces el Congreso se vio forzado a plantear, después de varios intentos que fueron desechados, a plantear una situación de interpelación al ministro del Interior. Pero resulta que el ministro tuvo que presentarse, ¿no? Como dice el artículo, lo vamos a ver ahora, se presentó muy altanero, además asistieron, creo que si fueron 20 congresistas a la interpelación fue mucho, y el ministro entonces se encargó de contestar a sus anchas y con toda comodidad una serie de preguntas que se le hizo y que estaban preparadas en el Congreso. El artículo entonces lo que nos muestra es cómo el ministro Santibáñez se encargó de maquillar todas esas cifras, y el semanario muestra las pruebas de ese maquillaje y cómo se le ha mentido al Congreso. ¿El Congreso hará algo? La verdad que lo dudamos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo llamado Farsantes de Américo Zambrano del semanario Hildebrand en sus 13. Dice lo siguiente: el ministro del Interior ha dado la orden de falsear las cifras sobre criminalidad y con ese espejismo se ha paseado en el Congreso dominado por el AMPA. El miércoles último, en medio de la incesante ola de extorsiones y asesinatos que azota el país, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se presentó ante el Congreso para responder a un pliego interpelatorio de 29 preguntas,
la mayoría de ellas referida a la crisis de inseguridad ciudadana. Frente a un hemiciclo prácticamente vacío, un altivo Santibáñez aseguró sin que le temblara la voz que las acciones estratégicas implementadas por su cartera, ¿no?, desde que asumió el cargo en mayo pasado, lograron una reducción significativa en los índices de criminalidad. Abro comillas. En estos 138 días hemos adoptado diversas medidas para reducir los índices de criminalidad, extorsión, sicariato y homicidios agravados, señaló Santibáñez. Esta es una estrategia integral que se basa en el fortalecimiento de las acciones tácticas de prevención, inteligencia e investigación por parte de la policía, alegó. El ministro del Interior ya había presentado, entre comillas, cifras de éxito contradictorias en agosto pasado. De acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que ha sido publicado el mes de julio, el índice de criminalidad se habría reducido en un 24%. Esperamos los resultados del INEI para contrastarlo con los que tenemos nosotros, se ufanó, ¿no?, se panudeó con Santibáñez en una entrevista con Rayosa. La pregunta es, ¿dice la verdad el titular de la cartera del Interior? La respuesta es no. Cifras de la Policía Nacional revelan un aumento en delitos desde inicios de este año y muestran una discrepancia de más de 10.000 denuncias de hechos delictivos entre las estadísticas oficiales de las que se jacta Santibáñez y las reportadas internamente por las autoridades policiales en un periodo de 3 meses durante el 2024. Esta disparidad no deja dudas sobre la mendacidad, es decir, sobre la falsedad de las afirmaciones gubernamentales, y muestra indicios de una manipulación estadística por parte del gobierno para ocultar la realidad del crimen organizado y la delincuencia común, según información policial obtenida por este semanario. Ojo amigos, las cifras del gobierno que arrojan una presunta reducción del 24% en los índices de criminalidad de este año provienen del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana OPNASEC, que pertenece a la Dirección de Gestión para el Conocimiento del Ministerio del Interior. Según el OPNASEC, entre enero y agosto del 2024, se registraron en total 663.928 denuncias policiales por diversos delitos, agresiones, faltas e infracciones, es decir, 15.544 denuncias menos que en el 2023. O sea, según el gobierno están bajando. Esto significa, siempre según el OPNASEC, una reducción del 2.29% en el número de denuncias en 2024 en comparación con el año 2023. Ahora, se desconoce de dónde salió la cifra que dijo el ministro de un 24% de disminución de los índices de la criminalidad que Santibáñez presentó en agosto pasado. De acuerdo con la información oficial del OPNASEC, los hechos delictivos en el país empezaron a disminuir en abril pasado, un mes antes de la juramentación del abogado Juan José Santibáñez Antúnez como ministro del Interior. Desde entonces, la curva sigue en descenso, según el OPNASEC. Sin embargo, y ahí viene la contrastación, dice, sin embargo, cifras parciales de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, DIRTIC, de la Policía Nacional, muestran un incremento de la incidencia delictiva. La DIRTIC, que ya es un estamento de la policía, no del Ministerio del Interior, dice, la DIRTIC es la unidad encargada de dirigir, centralizar y coordinar los procesos de recopilación, producción, análisis, monitoreo y difusión oportuna de la información estadística de la policía. Los boletines que produce, por lo tanto, son más confiables que los del OPNASEC del Ministerio del Interior. En el primer trimestre del 2024, la DIRTIC reportó
184.015 denuncias policiales específicamente sobre hechos delictivos, hurtos, robos y homicidios. 60.284 en enero, 60.599 en febrero y 61.132 en marzo. El problema es que en el mismo periodo de tiempo, el Ministerio del Interior reportó 10.111 denuncias policiales menos que la DIRTIC. O sea, acá lo curioso, Timoteo, amigos, es que estamos hablando, por un lado, de cifras que registra el Ministerio del Interior como institución gubernamental y cifras de la policía, que también es una institución gubernamental que pertenece al Ministerio del Interior, y ambos no se ponen de acuerdo en tener las mismas cifras. OPNASEC, la institución del Ministerio del Interior, ¿no?, reporta un total de 173.904 denuncias por diversos delitos. 56.468 en enero, es decir, 3.816 casos menos, 57.246 en febrero, es decir, 3.353 casos menos, y 60.190 en marzo, es decir, 2.942 casos menos, según los indicadores publicados en la página web. Sin embargo, en lo que respecta a las denuncias relacionadas a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, niños y adolescentes infractores de la ley y demás casos, ambas entidades coinciden en sus estadísticas del primer trimestre. O sea, ahí sí coinciden, lo que refuerza la certeza de un maquillaje gubernamental sobre las cifras de la criminalidad. Esta alteración podría estar diseñada para presentar una falsa percepción de mejora en la seguridad ciudadana bajo la gestión del actual ministro del Interior, dijo un alto oficial de la policía en actividad, que solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Las estadísticas triunfalistas del Ministerio del Interior no solo difieren de las cifras reportadas por la DIRTIC, sino que también contradicen los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y la realidad que se vive en las calles, donde las extorsiones y asesinatos no cesan, no paran. De hecho, el reporte más actualizado del OCNASEC señala que la tasa de homicidios en Lima sería de 4.9 víctimas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, información interna de la Policía Nacional indica que 10 distritos de Lima, a saber, San Juan del Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, Cercado de Lima y Santa Anita, presentaron una tasa de 10 víctimas de homicidios relacionados a actos delictivos por cada 100.000 habitantes de enero a julio del 2024. La información de inteligencia policial indica que la capital estaría atravesando por una epidemia de homicidios como consecuencia del incremento de extorsiones, secuestros, robos, sicariato y enfrentamientos entre bandas y organizaciones criminales. El OPNASEC se encuentra actualmente dirigido por el viceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz Zulueta, quien es hombre de confianza de Santibáñez. Vamos a ver ahora quién es este general Julio Díaz Zulueta. Bueno, en el 2020, el general Díaz Zulueta fue separado de la jefatura de la macrorregión policial de Lambayeque por presuntos actos de corrupción durante la adquisición de productos para la protección de efectivos policiales durante la pandemia del COVID-19. Es decir, adquirieron productos que eran de dudosa procedencia o coimearon con eso y por eso separaron a este general en la época más crítica de la pandemia del COVID-19. 2 años después, en el 2022, Díaz Zulueta postuló como regidor provincial por el partido Alianza para el Progreso de César Acuña, socio político del gobierno de Dina Boluarte. ¡Qué coincidencia! Las sospechas de la manipulación se incrementan por el hecho de que la DIRTIC
no ha publicado su segundo boletín estadístico correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2024, con lo cual se hubiera podido cotejar si es cierto lo que el ministro del Interior alega sobre una supuesta reducción de los índices de criminalidad. El año pasado, la DIRTIC difundió en agosto las cifras de la criminalidad correspondientes al segundo trimestre. El comando de la policía no ha explicado por qué este año o las cosas han cambiado coincidiendo con el nombramiento de Santibáñez. El 21 de agosto último, el entonces jefe de la DIRTIC, general Roger Celada Silva, un experto en telemática y estadística, fue sorpresivamente relevado del cargo y enviado a la jefatura de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, DIRNOS, de la Policía. La resolución ministerial que ordenó su cambio de colocación lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior. El nuevo jefe de la DIRTIC es el general David Villanueva Llana, a quien el Ministerio Público acusa del presunto delito de homicidio calificado por los asesinatos de 18 civiles durante las protestas ocurridas el 9 de enero del 2023 en la ciudad de Juliaca. Miren a quién lo ponen al frente. La formalización de la investigación preparatoria contra el flamante jefe de la DIRTIC y otros 19 miembros de la policía y el ejército se produjo el 8 de mayo pasado y estuvo a cargo del equipo especiales de fiscales para los casos con víctimas durante las protestas sociales. El no tener cifras actualizadas o tener controversias entre uno u otro equipo genera una gran preocupación, señaló a esta revista el exministro del Interior Mariano González. No se necesita hacer un análisis muy profundo para concluir que hay una clarísima diferencia entre lo que dice el gobierno y lo que ocurre en las calles, aseguró. La manipulación de cifras por parte de los funcionarios del Ministerio del Interior para alterar la verdad y confundir a la ciudadanía configuraría los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad, según penalistas consultados por esta publicación. El ministro Juan José Santibáñez ya es investigado por la Fiscalía de la Nación por delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho activo y encubrimiento real en agravio del Estado peruano. Si la censura no procede, como todo indica que ocurrirá, un oscuro personaje acusado de formar parte de una organización criminal enquistada en lo más alto de la estructura del poder, continuará a cargo de luchar con los criminales que azotan el país. El jueves último, el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley que plantea modificar el Código Penal para incorporar un nuevo delito, terrorismo urbano. La iniciativa busca endurecer las penas para los criminales que cometan delitos de extorsión, sicariato y secuestro. En el documento, el gobierno incorpora una disposición complementaria final que busca blindar a los militares y policías que participen en el estado de emergencia decretado en 13 distritos de Lima y 1 del Callao. Blindaje, entonces. Esta fue una exigencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalaron fuentes militares a esta revista. El proyecto de ley señala que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que durante la vigencia de los estados de emergencia sean denunciados por actos realizados en el cumplimiento de sus funciones deberán ser investigados y procesados según corresponda, es decir, en el fuero militar, policial y no en la vía civil. El artículo finaliza diciendo, amigos, la impunidad y la mentira son dos de las marcas de este gobierno. Y así nos enteramos, pues, Timoteo, cómo es que, en primer lugar, lo que tenemos es una pantomima, es una puesta en escena de una supuesta interpelación, ¿no? Una supuesta interpelación en un pleno del Congreso, donde supuestamente los congresistas están preocupados por la seguridad ciudadana, pero resulta que no van ni 20 congresistas a la supuesta interpelación. Todo vacío el Congreso. Totalmente vacío, ¿no? El ministro se despachó como le vino en gana, anunció una serie de cifras que fueron desmentidas inclusive por la congresista Susel Paredes también en una parte de su intervención, y finalmente esto fue es un
fue un show, ¿no? Fue digamos, un Una número, mala digamos, operación. una, una mala operación, en fin, ¿no? Un show, un sketch, vamos a decir, un sketch cómico, donde este ministro fue a mentirle al Congreso, el Congreso, para que no le mientan, prácticamente no asistió, ¿no? Y finalmente lo que viene supuestamente ahora, como señala el artículo de Américo Zambrano, es que el Congreso decida, ¿no?, por una censura al ministro y su cambio, o simplemente le den el aval para que continúe su, entre comillas, gran labor de librarnos de la criminalidad callejera y de la criminalidad organizada. Para esto el gobierno, el Congreso ya presenta proyectos de ley para apoyar, ¿no?, a las entidades criminales, como tú dijiste, Timoteo, también, en un intento de también blindarse ellos, ¿no?, y estar fuera de la ley, y todo esto está armado para que en realidad la cosa no... Ahora, junto con esto, interviene también, y lo denuncia el artículo, ¿no?, las Fuerzas Armadas y Policiales, para que ante la posibilidad de la protesta ciudadana, que va a haber de todas maneras, los militares y policías que decidan hacer abuso de poder y cometer otra vez matanzas y abusos policiales, simplemente pasen a ser juzgados en el fuero policial y en el fuero civil. Es decir, garantizarles impunidad, porque entre ellos van a juzgar y se van a sancionar ante los presuntos supuestos abusos que estuvieran a punto de cometerse, ¿no? Y nosotros preocupados con el chibolín y todo lo demás, y sin embargo se van cocinando por lo bajo cosas que el pueblo no está advertido, ¿no? Nos lo están haciendo en nuestras narices, y no podemos decir que nadie lo denuncia, porque acá tenemos este artículo de este semanario que todos los programas recomendamos que se compre, ¿no? Y que hay que darle apoyo, porque este tipo de denuncias que nosotros simplemente reproducimos parte de un esfuerzo de investigación importante, que es el que ahora podemos poner a consideración de ustedes. Adelante, Timoteo. Todos los que puedan brindar su granito de arena al semanario Hildebrand su 13 pueden ir www.hildebrand en su 13 arroba digamos .com o algo así. Van a encontrar a la vista seguramente la página. Hay opciones para suscribirse de un día, 2 días, 15 días, cuantas veces ustedes desean tener acceso a la información directa de medio de comunicación, en este caso de investigación. Su director es César Hildebrand, que por cierto también días atrás estuvo denunciando piratería. Es decir, hay semanarios que son difundidos masivamente a través de WhatsApp, pero que no llega a los que han elaborado este trabajo. Lo que corresponde es la remuneración, porque eso requiere tiempo, trabajo, arriesgarse y que no someterse a intereses políticos como lo ha mostrado. Uno puede tener discrepancias con el director, César Hildebrand tiene su punto de vista, pero que en cuanto a la información uno puede corroborar y verificar finalmente eso a largo plazo. Durante estos tiempos que nosotros hemos dado seguimiento, pues siempre está con pruebas, con documentos, y en este caso está claramente que el señor Juan José Santibáñez manipuló la información con la finalidad de buscar apoyo político desde el Congreso, pero que perjudica a su propia institución, porque hay una contradicción interna en cuanto a los datos que maneja la institución policial y con el ministro de Interior. Pues pareciera que juega al mismo tiempo como lo hacía Fujimori, ¿no?, con Montesinos. Hacía la finta que él estaba buscando a Montesinos, que ya vamos a atrapar. Era una especie de teatro, pero por otro lado Montesinos ya se fugaba. Y es lo que están haciendo en el Congreso de la República. Se perfilan como que van a censurar, pero finalmente, por otro lado, lo que están presentando y aprobando son leyes que van en contra de todos nosotros.
ley de terrorismo urbano, ley 32108, ya calificados incluso por dirigentes de transporte, que en la práctica esas leyes van a fortalecer y ya lo fortalecen a organizaciones criminales porque avalan ese tipo de actuación y de paso también han alertado que son beneficiarios directos los políticos que hoy están investigados por organizaciones criminales como Fuerza Popular, como Renovación Popular, Podemos Perú y otros partidos políticos que tienen pendientes con la justicia por haberse, digamos, coludido con actos de corrupción en la época de la empresa Odebrecht. Miguel. Sí, más bien sí me gustaría un poco opinar, Timoteo, respecto de lo que es pues el semanario de Hildebrand, porque como tú dijiste, hay un intento, digamos, de piratería que ha denunciado el propio periodista, director de su medio, respecto de tratar de boicotearlo, de pasearlo, es decir, de poner a disposición todos la información. Nosotros normalmente publicamos lo principal, a veces lo hacemos con matices, pero en realidad el semanario de Hildebrand tiene mucha más información interesante y relevante para conocer, ¿no? Es decir, cuando nosotros recomendamos que ustedes adquieran el semanario, no es para decirles, oigan, lo que nosotros damos acá, ustedes lo pueden obtener ahí, pero pagando. No, no es así, ¿no? Porque nosotros solamente brindamos algunas cosas, ¿no? Muy pequeñas de lo que es, las comentamos porque nos parece relevante, etcétera, etcétera. Pero como repito, el semanario tiene mucho más que eso respecto de una serie de temas que son sumamente interesantes. De política nacional, internacional, de diferentes casos, aspectos, investigaciones, qué sé yo. Entonces, por eso es que siempre recomendamos. Lo otro también que hay que decir es que el periodista Hildebrand es un periodista, como dice Timoteo, cuya opinión editorial puede ser a veces compartida por nosotros, a veces no, ¿no es cierto? Pero lo que sí hay que reconocer es que muchas veces da apertura o da digamos, la posibilidad de que inclusive opiniones que están en contra de su opinión editorial se manifiesten dentro de su semanario, ¿no? Y creemos nosotros, tanto Timoteo como yo lo hemos conversado muchas veces, que esa es parte de la labor del periodismo de verdad, es decir, no solamente permitir que se exprese quienes están de acuerdo con tu opinión, sino también que aparezcan las opiniones discrepantes para que finalmente sea el público lector el que se beneficie y saque sus conclusiones, ellos mismos, ¿no? De manera que lo que sí hay que reconocerle a César Hildebrand es esa apertura, esa tolerancia para permitir que diferentes voces, obviamente no vamos a encontrar la opinión de Marta Moyano ahí, pues, o sea, estamos hablando, no, o sea, estamos hablando ya de las antípodas O de lo que es columna la... de Patricia Benavides, ¿no? Como el diario El Comercio. Claro, pero sí, por ejemplo, digamos, hay respecto, por ejemplo, y lo que se me ocurre ahorita, lo más cercano es el caso de Pedro Castillo. O sea, en algún momento, por ejemplo, el semanario de Hildebrand ha puesto opinantes, abogados, ¿ah?, de derecho respecto de la prisión o de la destitución, la vacancia de Pedro Castillo, ¿no? Que juzgaban que era incorrecta. Nosotros lo publicamos, Timoteo, Ujú. recordarás, ¿no es cierto? Opiniones Y eso discrepantes al incluso propio a- al, seminario. exacto, opiniones discrepantes, y sin embargo fueron publicadas por el semanario. Entonces, una de las cosas que tenemos que reconocer, como digo, es la suficiente apertura como para que se expresen diferentes voces. Por eso es que recomendamos por eso, por un lado, pero por otro lado también, porque el semanario marca una diferencia muy clara, muy nítida entre lo que es opinión y lo que es información, ¿no? O sea, información es transmitir el hecho tal cual sucedió. Opinión es qué pienso yo del hecho que ocurrió. Ujú. Bueno, en este caso, la información, por lo general, es muy estricta, muy rigurosa en relación a la verdad. Por eso es que se utiliza también y es prácticamente una publicación que no solamente el canal de Timoteo lo utiliza o yo lo utilizo en mi canal, sino que, si ustedes se dan cuenta, en la prensa alternativa o en la prensa que no es masiva, muchos de los informadores o de los comunicadores
utilizan como referencia el semanario de Hildebrand. De manera que diríamos, por lo menos en mi opinión personal y lo que hemos conversado con Timoteo, es un medio de comunicación necesario para no perder esa capacidad de estar debidamente informados y poder tener una conciencia política y una conciencia social adecuada. Adelante, Ujú. Timoteo. Era necesario señalar eso porque hay compatriotas que, pues, discrepan cuando se escribe, es válido, pero también hay que resaltar lo que es, eh, digamos, bueno reconocer, que es la información con datos, con documentos. Y eso en varios momentos. O sea, Dina Boluarte mintió ante CIDH. Dina Boluarte mintió en caso de las responsabilidades que tenía con militares en cuanto a los masacres. Dina Boluarte mintió en cuanto a los Rolex. Dina Boluarte mintió en cuanto a lo que había pasado en cuanto a la cirugía, ¿no? Eso lo sacó también en este caso, me parece, Alonso Zambrano o Américo también dio a conocer. En todo caso, vamos avanzando porque, ojo, lo que hemos visto es de parte del gobierno cómo es que manipula la información para con la finalidad de que incluso eso obstruya la labor de la policía, de la buena policía, porque hay que decirlo, también hay gente buena, gente que es honesto, que ha entrado con esfuerzo propio a la institución policial. Hay otro sector que han entrado pagando y claro, lo que hacen es practicar lo mismo, que es la delincuencia organizada que en varios momentos también se ha identificado. Bien, en el Congreso de la República hay leyes que se está impulsándose, incluso ya aprobados, que van en contra de toda una sociedad, en este caso en contra de todos los peruanos. Por ejemplo, dice aquí una, digamos, una denuncia, dice Asociación de Jueces rechazan leyes del Congreso a favor de la delincuencia y denuncia quiebre de la democracia. En defensa de la justicia, Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia denuncian quiebre de la democracia por la intromisión del Congreso en el fuero independiente del Poder Judicial y el Ministerio Público. Eso en razón de, recordarás Miguel, se aprobaron dos proyectos de ley polémicos. Uno, ley de lesa humanidad y ley de organización criminal, que en la práctica ha tenido efectos en nuestra sociedad. Uno, para liberar a criminales contra derechos humanos, caso Fujimori, Montesinos, Pativilca, Barrios Altos, La Cantuta, y el otro que hoy por hoy nuestros hermanos del sector transporte y sobre todo de todos los sectores sociales en actividad económica han sido perjudicados, incluso ya se han cobrado más de 20 compatriotas a estas alturas, me parece la cifra que va llegando. Timoteo, una de las cosas que habría que decir respecto a eso es que prácticamente no hay precedentes de enfrentamientos tan abiertos entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. O sea, nunca como antes han ocurrido este tipo de contraposiciones donde el gobierno o el Congreso promueve una ley, la dicta. Comenzamos con la ley Soto, que fue la primera desautorizada, ¿no es cierto? ¿No? Y luego las que tú has citado, Timoteo, donde se aprueban, se promulgan, es decir, es una ley ya en funcionamiento, y sin embargo, los jueces, a la hora de aplicar, incluso ante la invocación de los acusados, ¿ya? Los jueces dicen, por control difuso, me parece que le llaman así la figura jurídica, los jueces dicen, esta ley no es aplicable por esto, por esto, por esto, y simplemente hacen prevalecer el criterio constitucional, ¿no? Por encima de una ley que acaba de ser promulgada. Eso en realidad es un hecho grave, porque una institución autónoma como el Poder Judicial, un poder de la República, le está dando la espalda a otro poder autónomo de la República, que es el Poder Legislativo. Y de taquito, como se dice, el Poder Ejecutivo, que también o no observa o termina promulgando la ley.
Entonces, estamos ante un signo más de lo que es un deterioro de la integración entre los poderes del Estado. Ya asistimos la vez pasada a la confrontación entre la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Y la Fiscalía como protagonista con la ya destituida y ratificadamente destituida ex fiscal de la Nación, que ese fue el primer signo del deterioro del Estado de Derecho. Ahora viene un segundo signo inequívoco de ese deterioro del Estado de Derecho, que es los jueces se están negando, ¿no?, a aplicar leyes dadas por el Congreso de la República e inclusive en algún caso con una opinión favorable del Tribunal Constitucional. O sea, estamos en un choque de poderes que está manifestándose como signos de una desintegración del Estado. Así Adelante, es. Timoteo. Para finalizar, 8 bancadas, ¿no? 8 partidos políticos, a través de sus bancadas, apuran ley que favorece y empodera al Congreso de la República. Quieren, ahora, una vez más, retomar el proyecto que tienen ahí hace tiempo ahí dando vueltas, que es control del sistema de justicia. Pero no solamente eso, ya hay proyectos de ley que han aprobado, que es, digamos, de menor rango, pero en sí eso afecta a la sociedad. Dice, fábrica de impunidad, van 7 leyes que restringen la persecución del delito. El Congreso de la República ya logró debilitar el sistema de colaboración eficaz y la lucha contra el crimen organizado. También favorecieron la impunidad para terroristas y ex militares. Hay varios proyectos de ley que han impulsado. Ahí está la ley Soto, incluso varios se han beneficiado, el propio presidente del Congreso. Ley de colaboración eficaz, en este caso ley de organización criminal, y ahora también buscan la impunidad para militares. Todos esos proyectos de ley, qué casualidad, siempre vienen desde Fuerza Popular, Renovación Popular y también de Perú Libre, ¿no? Eso es algo que ha llamado mucho la atención en cuanto al apoyo y digamos, el promotor de leyes que va favoreciendo a organizaciones criminales. En este caso, ley de crimen organizado fue propuesta por Waldemar Cerrón y aprobada en la comisión que presidió, la Comisión de Justicia, por Américo Gonza de Perú Libre. Y eso, naturalmente, ha tenido cierto impacto muy fuerte en la sociedad y nuestros hermanos del sector transporte incluso están pidiendo la derogatoria. En la práctica, esto ha fortalecido a organizaciones criminales. Y eso lo califica, por ejemplo, la doctora expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, dice lo siguiente: vivimos en una organización criminal y el brazo legal está dado por el Congreso. La expresidenta del Tribunal Constitucional analiza el papel del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Sobre el primero, señala que está acelerando la destrucción del país, y de segundo advierte que juega a favor de intereses criminales. Se refiere al Congreso de la República. Miguel, para finalizar. Sí, Timoteo. Bueno, yo creo que Marianela Ledesma está poniendo el epitafio sobre la tumba de esta destrucción del orden jurídico, del orden institucional en el país, ¿no? O sea, lo está diciendo, mejor dicho, sin ambajes, ¿no? Si ya lo está diciendo, como se dice, sin anestesia, ¿no? Sin maquillaje, ¿no? Estamos dentro de una organización criminal que está manejando todo el gobierno, casi todo, ¿no? Y que tiene como brazo legal, es decir, el que le da el maquillaje o el ropaje de formalidad y de legalidad al Congreso, que están promoviendo una serie de leyes que o son inconstitucionales o van contra derechos, digamos, consignados en la Constitución o en convenios internacionales, ¿no? Están atentando contra los principios más elementales de la justicia, y todo eso está siendo avalado por el Congreso, ¿no? Eso es lo que tenemos actualmente. Eso es lo que tenemos, y eso es lo que nosotros, creo yo, y hacemos el llamado desde este programa, tenemos que entender
que esas leyes terminan perjudicándonos a nosotros personalmente, ¿no? O sea, no es algo que se concibe, se elabora y se establece desde las alturas del poder y ahí se queda. No, eso termina bajando a acciones concretas, como por ejemplo los deudos de los asesinados o de los que puedan ser perjudicados en las futuras protestas sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de leyes que van a trastocar completamente o que están terminando ya de alterar completamente ese sentido de orden y de respeto entre poderes autónomos que en equilibrio tendrían que establecer un Estado viable, ¿no? Un Estado que nos provea de los servicios públicos adecuados, entre ellos la justicia, ¿no es cierto? Y ni qué decir de lo que es la educación, de lo que es la salud, en fin, o sea, cada uno de los derechos fundamentales que tenemos nosotros como peruanos, como habitantes de este país, como ciudadanos peruanos, están siendo alterados, trastocados, conculcados por este caos donde, como bien dice Marianela Ledesma, estamos viviendo, ¿no? Dirigidos por esa organización criminal con ese brazo legal que está en el Congreso. Timoteo, adelante. Bien, entramos en la recta final. Ahí está la reflexión del compañero Miguel. Les invito a que también puedan apoyarlo directamente al compañero suscribiendo a su canal de YouTube. Ahí tenemos varios videos que ha publicado. Incluso el último video titula El gobierno del AMPA. Esta es la opinión que dio digamos, don César Gillibrand y que pudo interpretar con mucha, digamos, talento el compañero Miguel. En todo caso, reitéranos el canal, Miguel, cómo pueden, digamos, ubicarte, porque varios preguntan, ¿y cuál es su canal? Miguel nos habla de su canal, pero no nos dice el nombre. Me parece que el micro está en activo. Sí, sí, tienes razón. Bueno, amigos, el canal se llama Conexión Directa con Miguel Weil. Ahí hacemos algunos programas de opinión, pero también a veces hacemos, digamos, la difusión de algunos parlamentos o algunos artículos del semanario de Hillera en sus 13. Ya, Timoteo, te dejé en el WhatsApp un titular, no sé, me gustaría ver si lo puedes poner al final, si es posible, para hacer el comentario sobre una noticia de la semana, de la cual, digamos, ante noticias más globales, más complicadas, se ha tendido a pasar un poco por alto. Y este es un titular en el cual aparece fallecida, no sé si se puede ver en la pantalla. Sí, estudiante de medicina de la Universidad San Martín de Porres fallece dentro de biblioteca. Familiares piden explicaciones a autoridades. La Universidad San Martín de Porres ha mostrado sus condolencias, pero familiares de la joven fallecida cuestionan el protocolo de emergencia de dicha institución. Sí, bueno, Timoteo, justamente para cerrar el comentario de repente en el programa de hoy, esa noticia me llamó la atención por varias razones, ¿no? Uno por un principio que dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Es que en realidad, y acabamos de tocar este tema, ¿no? Las leyes que se dan o las que se cumplen o no se cumplen pueden afectarnos en realidad. En este caso tenemos el caso de una chica, digamos, joven, estudiante del segundo ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín, que supuestamente se desplomó en la biblioteca de su universidad, de la Facultad de Medicina, y aparentemente, por lo menos ese es el argumento de los familiares, no lograron prestarle la atención de emergencia debida en una facultad de medicina de una universidad. Los familiares denuncian que no se les prestó y han dicho que la chica aparentemente tuvo un mal cardíaco repentino, súbito. Las propias autoridades de la universidad dicen que ha fallecido de muerte súbita. Muerte súbita se define normalmente a un paro cardíaco que es tan repentino y tan violento que el paciente no alcanza a recibir, digamos, asistencia médica. Eso es lo que se define como muerte súbita. Entonces, en este caso, aparentemente dicen que
la falta de tener un desfibrilador, que es un aparato que a través de descargas eléctricas reencamina al corazón a sus latidos y a su ritmo cardíaco correcto debido. Por esto esta chica fallece. Y miren, yo lo que les quería contar es lo siguiente. Hay una ley que fue instituida en el gobierno de Ollanta Humala en el 2016, que dice que las instituciones públicas, los centros comerciales, están obligados a tener los servicios médicos en caso de estas eventualidades. Se hacen muchos simulacros de terremotos, se hacen mucho de este tipo de cosas que son difundidas por la prensa, pero esto que a veces ocurre, ha ocurrido una vez en un aeropuerto en provincias, ocurre esta vez en una facultad de medicina de una universidad, aparentemente no hay un protocolo que se esté ejecutando para salvarle la vida a estas personas. Y yo soy testigo de algunas universidades, vamos a decir las de élite, no voy a mencionar nombres, que sí tienen un protocolo y que sí tienen este desfibrilador, y otras universidades que ni tienen el protocolo, ni lo pueden poner en práctica, ni tampoco tienen la infraestructura necesaria para esto, ¿no es cierto? Siendo que una ley debería de hacer de que todos tengan eso, ¿no? Yo tengo una experiencia personal como es profesor universitario, donde esto se logró solicitar, pero lamentablemente el pedido no fue atendido, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo es esto? ¿Tenemos leyes pero no se cumplen? ¿O las leyes no están alcanzando debidamente a las instituciones? ¿O las leyes la gente se las salta, la garrocha y no pasa nada? Eso es una expresión de vivir dentro de un país donde a veces la ley, como dicen, es papel mojado en tinta, ¿no? O un saludo a la bandera, y ahí queda todo. Y que nos puede afectar, vaya que sí nos puede afectar. Estamos hablando de una facultad de medicina de una universidad. Estamos hablando de un lugar donde se forman médicos. Estamos hablando de un lugar donde los médicos que se forman deberían de tener un nivel que deberían poder atender estas emergencias. La pregunta más importante, Timoteo, es, ¿se están formando los médicos adecuados para poder responder a las necesidades de la población? Dentro de esto hay un tema que se comentó también en las semanas pasadas de la alteración del examen nacional de medicina, ¿no? El examen nacional de medicina... El famoso CIRUM, creo que es. CERUM. CIRUM. Hay que diferenciar un poquito para aclarar las cosas, Timoteo, ¿no? El CERUM es un servicio rural, urbano, marginal que prestan los egresados de medicina, ¿no? Para finalmente acceder a este tipo de servicio obligatorio que además le da práctica y prácticamente es el primer trabajo de un médico recién recibido. El examen nacional de medicina te prepara para dos cosas, o para hacer la especialidad. Generalmente los médicos salen como médicos generales y tientan seguir una especialidad médica y tener puntaje para acceder a una plaza en el CERUM, ¿no? Es decir, para cumplir con tu obligación de hacer un servicio a la comunidad que además te dé puntaje cuando ingreses a la especialidad. El examen nacional de medicina es un examen que se toma uno solo para todas las universidades, para saber, dependiendo de la nota de los alumnos, cuál universidad está formando bien a sus alumnos y están pasando con suficiencia este examen que evalúa sus competencias. ¿Por qué? Porque después ese médico ya va a pasar a atender pacientes en el ámbito particular o en el ámbito público, ¿no? Y ya sin asesoramiento docente va a ejercer su profesión. Entonces, si tenemos universidades que no pasan este examen nacional de medicina, ¿ya? Y esas universidades no corrigen los defectos de formación de sus estudiantes, vamos a tener, por lo tanto, médicos de ínfima calidad que en vez de ayudar en la salud de las personas, incluso pueden llegar a matarlos, ¿no? Porque la profesión médica es una negligencia.
la negligencia médica. La profesión médica es una profesión donde la vida de los pacientes queda en manos de un profesional médico. Entonces, la pregunta es, ¿a nosotros como población nos conviene caer en manos de médicos que han sido debidamente evaluados para saber si están aptos para sanarme a mí, para tocarme, para hacer un procedimiento, para darme una receta médica o para intervenir en el caso de que yo sufra una emergencia? O no importa. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno de Dina Boluarte? A través de su ministro. ¿Qué pasa? Como la César Vallejo es una universidad donde la mayoría de sus alumnos, creo que cerca del 70 o 75%, no pasaban este examen, entonces lo que han hecho a través del ministro de Salud es decir, ¿saben qué? Ahora nosotros como Ministerio de Salud vamos a redactar un nuevo examen nacional de medicina, ¿no? Que en teoría iba a ser un saludo a la bandera. Y el ministro de Salud es uno de los piezas claves, o digamos, es un enviado de César Acuña, ¿no? Claro, claro, es la cuota de Cota de Alianza para el poder. Progreso, es la cuota de Alianza para el Progreso en el gobierno. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? Han desvirtuado completamente el examen nacional de medicina, han alterado completamente el funcionamiento de la SUNEDU, que lo que hacía era medir los estándares mínimos de todas las universidades para poder funcionar, ¿no? Y ahora hay un proyecto de ley, se cocina un proyecto de ley en el Congreso que diga, ¿saben qué? Vamos a hacerlo más democrático. Ya a nadie se le toma examen, ya está, ¿no? ¿Verdad? O sea, ese es el argumento increíblemente, ¿no? Es el argumento increíble que esbozan estos señores. Dicen, ¿saben qué? No hay nada más democrático. Quitamos el examen y ya que entren todos. Lo hacemos por sorteo. Al que le toca, ¿no? Y eso es como jugarse a la ruleta rusa para los pacientes, pues. Porque el paciente que tenga la mala suerte de caer, ¿no? En las manos de un médico que no ha sido debidamente avalado por la institución, ¿no? De formadora de su calidad profesional, es un médico que probablemente va a causar una iatrogenia, es decir, un mal acto médico, y puede dañar seriamente al paciente o incluso hasta matarlo, ¿no? Entonces, ven cómo la política sí nos llega a nosotros. Había una anécdota que alguna vez escuché justamente de la hermanastra de don César Hildebrand, Ujú. Marta Hildebrand, que cuando llega un día a un servicio de emergencia, lo que hizo fue preguntarle al médico que la iba a tocar en qué universidad había estudiado. Ujú. Y ella dijo, si no has estudiado en esta o en esta, no voy a decir nombres, ¿ya? Si no has estudiado en esta o en esta, tú no me tocas, no me atiendes. Entonces no puede ser que haya ahora una universidad para los pobres, para los que no aprueban el examen y lo mandan al Serum sin saber, y una universidad para los ricos, donde sí están los médicos que aprueban, ¿no? Y donde sí están los médicos que están bien formados. Eso no es justo. Y eso eventualmente le puede tocar a cualquiera de nosotros. ¿No es cierto? Entonces, yo quería llamar la atención No, es un comenzando por tema, digamos, ni siquiera es polémico. Esto es grave porque va ya el gravísimo. digamos, al punto, digamos, ya chocar con la vida misma. O sea, si no es por sicariato, extorsión, por otro lado. En este caso, Claro. en tema de salud. Estamos llegando, Timoteo, a extremos que nadie se está dando cuenta, pero esta chica probablemente no tuvo por qué fallecer, probablemente, no se puede asegurar, Ujú. pero probablemente esta alumna del segundo ciclo de medicina pudo haber sido reanimada, bien atendida y finalmente continuar con su vida, ¿no? Pero eso es un ejemplo nada más. Uno. Le ha tocado a una persona que seguramente no es totalmente pobre. La Universidad de San Martín no es una universidad, digamos, nacional ni de bajo costo. Y sin embargo le ha tocado a una persona así. Imagínense ustedes las personas en provincias, ¿no es cierto?, que no tienen recursos y no les queda otra cosa que ir a una posta donde hay un médico que está haciendo serum y donde uno no sabe cómo fue calificado ese médico.
ni siquiera si pasó el examen. En otros países, ya con esto cierro el comentario, Timoteo, en otros países estos exámenes nacionales ya se utilizan justamente para depurar universidades. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que en mi país hay, vamos a decir, 30 facultades de medicina, ¿no? Y de las 30 hay 5 o 7 que no tienen un porcentaje de alumnos que esté pasando ese examen, es decir, tendrían que pasar por encima del 80%, por decir, ¿ya? El gobierno le lanza un aviso y una advertencia a la universidad y le dice, por si acaso, tus alumnos no están pasando este examen. Te doy 3 años, ¿no? Y en 3 años, si tú no me has corregido estas cifras, inmediatamente tu facultad queda anulada. Se cierra la facultad, porque no está mostrando la competencia para formar a estos profesionales. Eso que se estaba comenzando a implementar con la SUNEDU, ¿no? Este gobierno último, este gobierno del pacto mafioso, del Congreso Keiko Fujimori y Dina Boluarte, se lo tumbó, ¿no? Entonces, hemos retrocedido en lo que es la formación de nuestros profesionales y dentro de ellos los profesionales médicos y de salud en general. No estoy hablando solamente de médicos porque los médicos no me caigan bien, sino estoy hablando de todos los profesionales de la salud están involucrados en este tema. ¿No es cierto? Peligroso. Y ni qué hablar de sistema educativo también, ¿no? Lo han destrozado. Sí. Totalmente. Claro. Miguel, es un tema pendiente. Claro, estamos en otros temas distraídos, pero finalmente a largo plazo eso va a tener un impacto, pero fuerte. Sí, completamente. Por eso es que hay que poner el ojo sobre las cosas que a veces uno dice, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Les toman un examen, no les toman un examen, a mí no me interesa, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo si yo trabajo en tal cosa? No, sí tiene que ver con nosotros al final. Es la reflexión de este programa. Estamos volviendo seguramente en otro momento junto con el compañero, pero reitero, él tiene canal, pueden visitar, suscribirse, apoyarlo y ayudar a compartir videos que tiene, digamos, de buena calidad de interpretación, sobre todo la explicación de cada tema que pueda desarrollar, como lo has escuchado ahora al compañero Miguel Well, que pueden ubicarlo en YouTube, que es Conexión Directa con Miguel Well. Un fuerte abrazo, Miguel, y tal vez tus palabras finales. Bueno, nada, yo siempre agradecer a tu audiencia y a la oportunidad que siempre me das de tener esta ventana, poder comentar algunas cosas, ¿no? Reflexionar, y siempre digo también que nosotros nos nutrimos mucho de los comentarios que hacen los amigos que nos ven, ¿no? Y tenemos que estarlos leyendo varias veces o en diferentes momentos para tratar de ver qué pensamientos hay alrededor y de dónde también se puede sacar más material para opinar, ¿no? Así es. Como siempre decimos, Tupanán Chicama, y nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.